Como una lágrima de tierra en el Océano Índico, la isla de Sri Lanka desafía las convenciones. Esta pequeña isla posee tanta diversidad de vida salvaje como un gran continente. Gigantes de la naturaleza vagan por sus ardientes llanuras. En su frío corazón montañoso habitan criaturas extrañas y maravillosas que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Esta es una isla impregnada de historia y un paisaje modelado por manos humanas. Desde las tierras bajas a merced de dos monzones distintos, a las montañas envueltas en niebla todo el año. Esto es Sri Lanka, la isla de los monzones. Las islas más salvajes. Sri Lanka, la isla de los monzones. Situada 6 grados al norte del Ecuador, la isla de Sri Lanka tiene menos de 75.000 kilómetros cuadrados de superficie. De las llanuras costeras barridas por el viento surgen bruscamente las tierras altas centrales con cumbres que se elevan 2000 metros sobre el Océano Índico. Para ser un país tan pequeño, Sri Lanka tiene un clima muy complejo. Extrañamente, 2 monzones distintos visitan la isla. Cada año llegan por el mar y anegan las llanuras con semanas de lluvias torrenciales. Durante el resto del año, las tierras bajas de Sri Lanka soportan largos meses de sequía. Pero en las tierras altas abunda el agua durante todo el año. En relación con su superficie, Sri Lanka tiene una extraordinaria diversidad de vida salvaje y todo se debe a su peculiar clima. Estamos en junio y la estación seca abrasa las llanuras de Sri Lanka. No ha llovido en semanas y aún faltan otros 4 meses para que llegue el monzón del noreste. Las tierras bajas ocupan más de 2/3 de la isla. Y las llanuras son el hogar de más de 2000 elefantes salvajes. Es una de las mayores poblaciones de elefantes de la Tierra y es asombroso que se encuentre en una isla tan pequeña. Con la llegada de la estación seca, encontrar comida suficiente es cada vez más difícil. Un elefante adulto dedica hasta 16 horas al día a pastar. Para poder comer esta hierba corta y reseca hay que dominar una técnica especial. Sueltan con las patas y la arrancan retorciéndola y por último la sacuden para quitarle la tierra. Los elefantes viven en grupos familiares muy unidos bajo el mando de una hembra madura, la matriarca. Con muchos años de conocimientos y experiencia, la matriarca sabe dónde encontrar comida y agua en tiempos de escasez.
Cada año, durante la estación seca, las manadas del noreste de Sri Lanka se dirigen en línea recta a un gran lago llamado el Depósito de Minerilla. Hay elefantes que recorren cientos de kilómetros para llegar al lago, y los grupos familiares se unen en grandenadas. En plena estación seca pueden reunirse hasta 300 ejemplares en las orillas de Minerilla. Este lago es la clave de la supervivencia de los elefantes de la isla. Al retroceder, el agua revela fértiles terrenos donde crece hierba fresca. Incluso después de semanas sin llover, es posible encontrar comida alrededor de Minerilla. El bosque bajo que rodea el lago les proporciona protección del sol. Los elefantes de Sri Lanka están habituados al bosque y han evolucionado para vivir en la sombra. Durante la mayor parte del año los elefantes macho llevan una vida solitaria, pero aquí se relacionan libremente. Los machos están en celo y dispuestos a aparearse. Están cargados de hormonas y forcejean entre ellos para establecer jerarquías. Para los elefantes macho, esta es una rara oportunidad de socializar. La verdadera atracción de Minerilla es un bien de incalculable valor durante cualquier sequía: el agua. El agua es esencial para todos los animales, pero pocos disfrutan tanto de un baño como los elefantes. Pueden cargar hasta 10 litros de agua en la trompa, lo que resulta muy útil para compartir. Sin agua, los jóvenes especialmente tienden al sobrecalentamiento y la deshidratación. Los elefantes de Sri Lanka no tienen las orejas tan grandes como sus parientes africanos, por lo que no son tan eficaces para eliminar calor corporal. Así que la regulación de la temperatura puede ser un problema. Un baño en el lago sacia la sed y proporciona a la vez alivio ante el calor. Incluso en plena sequía, Minerilla siempre conserva algo de agua. Pero este no es un lago normal y corriente. Es un antiguo embalse artificial construido hace casi 2000 años. Las tierras bajas de Sri Lanka fueron en otro tiempo el centro de antiguas civilizaciones gobernadas por poderosos reyes y dinastías. Para capturar el agua de los monzones, aquellos reyes construyeron miles de embalses o depósitos. Este antiguo sistema de irrigación proporcionaba agua suficiente para toda la estación seca. Se plantaron grandes arrozales para alimentar a la creciente población humana, transformando por completo las tierras bajas de Sri Lanka.
Muchos de aquellos vastos arrozales han sido engullidos por la selva. Pero los depósitos siguen dominando el paisaje de las llanuras y también rigen la vida de la fauna salvaje de la isla. Yala se encuentra en un remoto rincón de la costa sureste de Sri Lanka. Durante cientos de años, esta tierra fue gobernada por una poderosa dinastía. Actualmente, Yala es un parque nacional. El paisaje está salpicado de charcas, lagunas y embalses, todos ellos construidos por la mano del hombre hace siglos. Estas charcas atraen a una gran variedad de aves. Cada año llegan aves migratorias desde India y más allá, y se unen temporalmente a los residentes habituales. En Yala se encuentran más de 200 especies distintas. Muchas de estas aves se han adaptado especialmente para poder comer determinados tipos de alimento. Los picotenazas asiáticos comen casi exclusivamente caracoles de agua dulce. Su característico pico es la herramienta perfecta. El espacio entre sus mandíbulas superior e inferior permite a esta especie de cigüeña utilizar el pico a modo de pinzas. Con él puede extraer limpiamente el caracol sin tener que romper la concha. Los calamones comunes se alimentan sobre todo de plantas, y ellos también están perfectamente equipados para este hábitat. Sus grandes pies le permiten caminar con facilidad por terrenos pantanosos. Pero también le resultan muy útiles para encontrar comida. Este usa el pie para sujetar la planta fuera del agua mientras selecciona las partes que quiere comer. Los antiguos depósitos de Yala no solo son una tabla de salvación para las aves que viven en el parque. La presencia de agua durante todo el año lo convierte en un refugio para grandes herbívoros como los búfalos de agua, los jabalíes y los elefantes. Cada mañana, grandes manadas de ciervos moteados se congregan alrededor de las charcas de Yala para beber. Como todos los ciervos de Sri Lanka, solo los machos tienen astas. Cada año pierden la cornamenta que a continuación vuelve a crecer. Estos ciervos tienen unas glándulas en la cara y en las patas que excretan una sustancia olorosa. Los machos marcan su territorio dejando su olor en hierbas y árboles y escarbando en el suelo. Como les ocurre a la mayoría de los herbívoros, para los ciervos moteados la estación seca es una época difícil. Para sobrevivir durante meses seguidos sin lluvia, muchas plantas dejan de crecer para conservar el agua, y algunas pierden las hojas por completo. Al haber menos vegetación, los ciervos tienen que moverse más en busca de alimento. Pero los antiguos embalses de Yala garantizan que la falta de agua rara vez sea un problema.
A ello se debe que haya aquí una gran cantidad de ciervos, incluso en plena sequía, lo que hace de Yala el hábitat perfecto para un depredador implacable. En el parque viven más de 40 leopardos de Ceilán. Es una de las mayores concentraciones de leopardos del mundo, hasta un leopardo por kilómetro cuadrado. Los ciervos moteados son su principal presa. Pero los ciervos se mantienen siempre cerca de un útil aliado. Siempre en guardia en los árboles, los langures grises dan la voz de alarma cuando hay peligro. Como la mayoría de los felinos, los leopardos cazan acechando a sus presas, acercándose sigilosamente a ellas todo lo posible antes de lanzar un ataque mortal. Si se presenta la oportunidad, el leopardo también caza langures, aunque estos ágiles monos son presas difíciles de capturar. Este leopardo aún es joven y todavía está aprendiendo a cazar solo. Durante el día los ciervos y los langures están en su elemento. Pero por la noche, el leopardo despliega toda su habilidad para emboscar a sus presas. Le compensa esperar a que caiga la noche. En Sri Lanka, los leopardos se encuentran en el puesto más alto de la cadena alimenticia. A consecuencia del aislamiento, se han convertido en una subespecie diferenciada. En esta isla no hay leones ni tigres, por lo que los leopardos de Sri Lanka han crecido más de lo habitual. Un macho adulto puede pesar hasta 80 kilos. Son los leopardos más grandes del mundo. Debido a su tamaño y a su estatus como máximo depredador, los leopardos de Sri Lanka son especialmente confiados. En cualquier otro lugar es muy poco frecuente ver a un leopardo en campo abierto en pleno día. Pero incluso en Yala, las madres con cachorros son mucho más precavidas y es muy poco habitual verlos. Oculta en lo más profundo de los matorrales, esta hembra devora la presa que cazó anoche, un langur gris. Para algunos animales, la llegada de la estación seca da comienzo a una época de abundancia. Cuando las lagunas de Yala empiezan a reducirse, los peces y anfibios que las habitan se ven atrapados en charcas cada vez más pequeñas. Hay menos lugares donde esconderse y es imposible escapar de la penetrante mirada de una garza imperial. Dada la abundancia de comida, esta es la mejor época del año para formar una familia. Para muchos animales, en junio comienza la época de apareamiento. Cuando los alciones de Esmirna están cortejando, se regalan comida.
pero este macho parece reacio a compartir la rana que ha capturado. Finalmente, la hembra se busca su propia rana. Hay depredadores más grandes pescando en las lagunas de Yala. El cocodrilo hindú patrulla estos estanques y saca todo el partido posible de la abundancia de peces que han quedado atrapados. En ningún otro lugar del subcontinente indio se encuentra tal concentración de estos reptiles como en la pequeña isla de Sri Lanka. Los cocodrilos se alimentan sobre todo de pescado, pero los machos más grandes atacan a cualquier animal al que puedan arrastrar desde la orilla. Es poco probable que un cocodrilo ataque al mayor mamífero de la Tierra. Aunque los búfalos de agua y sus crías se mantienen alerta. Pero al final de la mañana, los cocodrilos han perdido el interés por la caza. Para ellos, en junio, también comienza la época de apareamiento. Confinados en pequeñas charcas, se ven obligados a ser mucho más sociables. Los machos compiten por el dominio revolcándose en el agua. Después de quitarse de en medio a sus rivales, el vencedor consigue aparearse con una hembra. Los cocodrilos no son los únicos que están concentrados en el cortejo. Los abejarucos anidan durante la estación seca para asegurarse de que las lluvias no inundan sus cuevas. Estos túneles pueden tener hasta 2 metros de profundidad y allí mantienen sus huevos a salvo de los predadores. Tanto trabajo abre el apetito de los pájaros. Como sugiere su nombre, los abejarucos están especializados en cazar abejas. Cada pareja tiene su rama favorita, desde la que emprenden sus expediciones de caza. Antes de comerse una abeja, le quitan el aguijón y el veneno. Estos pájaros son grandes cazadores. Pueden llegar a capturar varios cientos de insectos al día. Los antiguos depósitos no son el único resto histórico humano de Sri Lanka que sigue ofreciendo protección a la fauna salvaje. Hace 1000 años, esta gran metrópolis era la capital de Sri Lanka. Situada en las tierras bajas del noreste, solo quedan ruinas de la ciudad de Polonnaruwa.
En sus días de gloria, Polonaruva vio el ascenso y la caída de dinastías humanas. Hoy en día esta antigua ciudad está habitada por monos. Cientos de macacos de Sri Lanka pugnan por el territorio entre sus ruinas. Los macacos viven en grandes manadas de hasta 40 individuos. Entre ellos reina una estricta jerarquía bajo la autoridad de un macho alfa. Cada macaco tiene su propia personalidad y su peinado. Las hembras tienen la cara de un vivo color rojo. La manada confía en la experiencia de las hembras mayores para encontrar alimento. En este caso, un árbol que ha florecido. Los macacos pueden comer prácticamente cualquier cosa. Pero durante la estación seca no es fácil encontrar comida de calidad. Bajo las hojas secas puede haber insectos, frutos secos y fruta madura. Los monos de rango inferior tienen que esperar a que los de estatus más elevado coman primero. Es un mundo ferozmente competitivo. El macho alfa no consiente que nadie se salte el protocolo. Los macacos de Sri Lanka tienen unas bolsas en la garganta que contienen una enzima especial que les ayuda a digerir el alimento. Estas bolsas también son un buen lugar para ocultar la comida a los rivales. Pero eso no impide que un mono de mayor rango intente quitarles el fruto de su esfuerzo. Si el mono de menor rango opone demasiada resistencia, puede recibir una reprimenda. Después de comer, los machos jóvenes se ponen a jugar haciendo caso omiso del venerable entorno. Cuando alcancen la edad adulta, los jóvenes machos tendrán que abandonar el grupo y arreglárselas solos. Haber aprendido a pelear puede suponer algún día la diferencia entre la vida y la muerte. Para los macacos de Sri Lanka, la mayor amenaza son sus congéneres. Los machos plenamente desarrollados son el doble de grandes que las hembras y tienen unos enormes caninos. Entre los machos, la jerarquía no solo controla el acceso a la comida, sino también a las hembras. El macho alfa es el padre de la mayoría de los jóvenes de este grupo.
En la sociedad de los macacos de Sri Lanka es más conveniente hacer amigos que enemigos. Los monos vagan libremente entre las ruinas de Polonnaruwa a pesar de ser uno de los monumentos budistas más importantes de Sri Lanka. La isla está impregnada de una tradición budista de más de 2000 años. El budismo predica la santidad de todos los seres vivientes. No se debe dañar a ningún animal innecesariamente. A lo largo de los siglos, el budismo ha desempeñado un papel clave en la conservación y protección de los animales salvajes de Sri Lanka, incluso de los más peligrosos. El árbol de Bodhi es sagrado para los budistas. Estos árboles se cultivan en muchos templos de la isla. Las lámparas que se encienden como ofrendas atraen a los insectos al árbol, que a su vez captan la atención de pequeños reptiles. Y estos atraen a cazadores más grandes. Sri Lanka tiene uno de los índices de muertes por mordedura de serpiente más altos del mundo. La mordedura de esta cobra de anteojos puede matar en pocos minutos. Pero dado que el budismo enseña a respetar a todos los seres vivos, las serpientes no solo se toleran, sino que de hecho muchos cingaleses las veneran. Ningún animal está tan íntimamente conectado con la historia y cultura de Sri Lanka como el elefante. Hace siglos, estos enormes mamíferos se utilizaban para la construcción de grandes ciudades y para la excavación de los depósitos de agua. A día de hoy, los elefantes siguen desempeñando un papel importante en la vida de la isla. Pocos festivales budistas están completos sin un cortejo de elefantes. Para las ceremonias religiosas es importante que los elefantes tengan colmillos. En Sri Lanka, menos de un 10% de los elefantes macho tienen colmillos, por lo que los elefantes de los templos suelen importarse de otros lugares de Asia. No es habitual ver un elefante salvaje de Sri Lanka con colmillos. En el sur de la isla surgen en la llanura las colinas que ascienden hasta formar el corazón montañoso de Sri Lanka. El núcleo de las tierras altas centrales es una meseta elevada que se extiende de norte a sur unos 60 kilómetros. Sus cumbres están envueltas en un manto de nubes que se mueven rápidamente. El bosque nuboso parece estar en un mundo diferente al de las abrasadoras llanuras.
Aunque las tierras bajas de Sri Lanka están sufriendo la estación seca, aquí arriba abunda el agua durante todo el año. Los líquenes, musgos y helechos que lo cubren todo actúan como esponjas. Este tipo de vegetación absorbe la humedad de la niebla. Gradualmente esta humedad se va filtrando hasta los numerosos ríos que surcan las tierras altas. Aquí nacen 3 grandes ríos que vierten un agua preciosa a las áridas llanuras. Igual que los antiguos depósitos, el frío corazón de Sri Lanka juega un importante papel en el sostenimiento de la isla durante los periodos de sequía. Gracias al suministro constante de agua, las tierras altas centrales pueden mantener una asombrosa diversidad de animales. Muchos no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. En estos bosques vive un extraño primate que solo existe en Sri Lanka, el langur de cara morada. También hay langures de cara morada en las tierras bajas, pero los de las montañas son una subespecie distinta. Están especialmente adaptados a las bajas temperaturas. Su denso y greñudo pelaje les ha hecho merecedores del nombre de mono soso. Los langures comen hojas y dedican gran parte del día a alimentarse. Seleccionan las hojas con extremo cuidado y a menudo con considerable esfuerzo. Las hojas más jóvenes contienen más proteínas y son más fáciles de digerir. En las llanuras puede haber 30 grados centígrados, pero aquí arriba durante la noche las temperaturas pueden caer bajo cero. Los grupos de ciervos sambar que pastan en la meseta azotada por los vientos también tienen un denso pelaje que los protege del frío. Es la única especie de cérvido de la isla que puede sobrevivir a las frías temperaturas de las tierras altas centrales. Aunque viven en el corazón de una isla tropical, los animales de las tierras altas han tenido que adaptarse al frío. Incluso entre la maleza, la selva nubosa acoge a muchos animales y plantas extraordinarios. La mitad de los reptiles que viven aquí son endémicos de la isla. Con menos de 10 centímetros de largo, el lagarto pigmeo de Sri Lanka hace honor a su nombre. Estos pequeños lagartos también se han adaptado para hacer frente al frío. Los huevos eclosionan dentro del cuerpo del progenitor para protegerlos de las bajas temperaturas del exterior. A diferencia de la mayoría de los reptiles, el lagarto pigmeo de Sri Lanka pare a sus crías vivas. Las tierras altas pueden ser frías, pero la constante abundancia de agua propicia la diversidad igual que en un bosque tropical.
El lagarto rinoceronte macho tiene un cuerno en el morro que puede llegar a crecer más de 1 centímetro. La utilidad de este extraño apéndice sigue siendo un misterio. La hembra del lagarto rinoceronte también tiene un cuerno, pero es considerablemente más pequeño. Las tierras altas de Sri Lanka siguen estando relativamente inexploradas. Es muy poco lo que sabemos de algunos de sus extraños habitantes. En la meseta, incluso en un pequeño rododendro, habita una comunidad de animales que no existen en ningún otro lugar. Sus flores proporcionan refugio a un lagarto de mejillas negras. En un arbusto cercano vive un macho rival. Estos lagartos son ferozmente territoriales. El cabeceo es un gesto de advertencia a los intrusos. El ojiblanco de Ceilán es un visitante habitual de los rododendros. Pero como otros muchos de los animales que viven aquí, estos pajaritos solo existen en las tierras altas. Cada vez que el ojiblanco hunde la cabeza en una flor para sorber su néctar, recoge una fina capa de polen. Entonces el ave traslada este polen de una planta a otra, contribuyendo así posiblemente a la reproducción de los rododendros. De ser así, presta una gran ayuda a la conservación de otra especie única. Estos rododendros también pertenecen a una subespecie que solo crece en las tierras altas. Aunque ocupan menos de 1/3 parte de la isla, las tierras altas son las que hacen de Sri Lanka un lugar tan especial. Un asombroso número de plantas y animales de las tierras altas no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. La mitad de las especies de árboles de la isla solo crecen en el bosque nuboso. Y más de 1/3 de las plantas con flores de la isla solo crecen en las montañas. Estas tierras altas, frías y húmedas hacen de Sri Lanka una de las islas con mayor diversidad de especies del planeta. A finales de septiembre, la sequía llega a su punto álgido en las tierras bajas. Han pasado casi 8 meses desde que llovió por última vez en Yala. En esta época del año, un buen protector solar es más importante que nunca. Al cubrirse de tierra, los elefantes se protegen del sol y eliminan los parásitos de la piel. El nivel de agua de los antiguos depósitos se ha reducido mucho. Los tántalos indios utilizan los pies para remover el fondo y hacer salir a los peces.
Los peces son fáciles de capturar, pero hay mucha competencia. Y no solo por parte de otras aves. Muchos de los peces que asustan los tántalos acaban en las mandíbulas de los cocodrilos. Quizá es por eso que pescan con toda tranquilidad al lado del gran depredador. En este calor asfixiante, los ciervos moteados buscan las pequeñas charcas de agua que quedan en las formaciones rocosas de Yala. El agua de las lluvias del último monzón formó estos pequeños oasis. Algunos son lo bastante profundos para mantenerse durante todo el año. Los ciervos están nerviosos, y con razón. Estas rocas son la residencia diurna del mayor depredador de Yala. Las rocas proporcionan un poco de fresco durante el caluroso día y una posición estratégica para observar las idas y venidas de sus presas. Cuando cae la tarde, los leopardos de Yala se ponen en movimiento. Pero es sobre todo por la noche cuando cazan. Esta noche, el leopardo ha cobrado una pieza. Debilitados por la sequía, muchos ciervos moteados mueren en esta época del año. Pero el fin del sufrimiento está a la vista. En octubre, el viento dominante cambia de dirección. Los vientos recogen aire húmedo del Océano Índico y lo empujan hacia las tierras bajas de Sri Lanka. Por fin, ha llegado el monzón. En pocos días las llanuras están empapadas. A lo largo de los próximos 4 meses, algunas partes de las tierras bajas recibirán casi 200 centímetros de lluvia. Y los antiguos depósitos artificiales de Sri Lanka recogen hasta la última gota. La lluvia vuelve a hacer crecer las plantas, y de nuevo abunda el alimento para los herbívoros de las tierras bajas. En la antigua ciudad de Polonnaruwa, el bosque se transforma. Los macacos se ajustan con facilidad al nuevo entorno. Durante la mayor parte del año su dieta consta básicamente de plantas y frutas. Pero los monos con más experiencia ya saben que la explosión de nueva vegetación trae consigo un manjar de temporada rico en proteínas.
Durante siglos, toda la vida de Sri Lanka se ha centrado en un precioso recurso: el agua. Antiguas civilizaciones construyeron una red de lagos artificiales que capturan la lluvia de los monzones y mantienen la vida en las llanuras durante los meses de sequía. En el frío corazón montañoso de la isla hay abundancia de agua durante todo el año. Y las tierras altas son el hogar de un extraordinario número de animales que no se encuentran en ningún otro lugar. El complejo clima de esta pequeña isla es lo que hace de Sri Lanka uno de los lugares con mayor diversidad en especies del planeta. En este calor asfixiante, los ciervos moteados buscan las pequeñas charcas de agua que quedan en las formaciones rocosas de Yala. El agua de las lluvias del último monzón formó estos pequeños oasis. Algunos son lo bastante profundos para mantenerse durante todo el año. Los ciervos están nerviosos, y con razón. Estas rocas son la residencia diurna del mayor depredador de Yala. Las rocas proporcionan un poco de fresco durante el caluroso día y una posición estratégica para observar las idas y venidas de sus presas. Cuando cae la tarde, los leopardos de Yala se ponen en movimiento. Pero es sobre todo por la noche cuando cazan. Esta noche, el leopardo ha cobrado una pieza. Debilitados por la sequía, muchos ciervos moteados mueren en esta época del año. Pero el fin del sufrimiento está a la vista. En octubre, el viento dominante cambia de dirección. Los vientos recogen aire húmedo del Océano Índico y lo empujan hacia las tierras bajas de Sri Lanka. Por fin, ha llegado el monzón. En pocos días las llanuras están empapadas. Los langures comen hojas y dedican gran parte del día a alimentarse. Seleccionan las hojas con extremo cuidado y a menudo con considerable esfuerzo. Las hojas más jóvenes contienen más proteínas y son más fáciles de digerir. En las llanuras puede haber 30 grados centígrados, pero aquí arriba durante la noche las temperaturas pueden caer bajo cero.
Los grupos de ciervos sambar que pastan en la meseta azotada por los vientos también tienen un denso pelaje que los protege del frío. Es la única especie de cérvido de la isla que puede sobrevivir a las frías temperaturas de las tierras altas centrales. Aunque viven en el corazón de una isla tropical, los animales de las tierras altas han tenido que adaptarse al frío. Incluso entre la maleza, la selva nubosa acoge a muchos animales y plantas extraordinarios. La mitad de los reptiles que viven aquí son endémicos de la isla. Con menos de 10 centímetros de largo, el lagarto pigmeo de Sri Lanka hace honor a su nombre. Estos pequeños lagartos también se han adaptado para hacer frente al frío. Los huevos eclosionan dentro del cuerpo del progenitor para protegerlos de las bajas temperaturas del exterior. A diferencia de la mayoría de los reptiles, el lagarto pigmeo de Sri Lanka pare a sus crías vivas. Las tierras altas pueden ser frías, pero la constante abundancia de agua propicia la diversidad igual que en un bosque tropical. El lagarto rinoceronte macho tiene un cuerno en el morro que puede... Hadas del noreste de Sri Lanka se dirigen en línea recta a un gran lago llamado el Depósito de Minerilla. Hay elefantes que recorren cientos de kilómetros para llegar al lago, y los grupos familiares se unen en grandes nadas. En plena estación seca pueden reunirse hasta 300 ejemplares en las orillas de Minerilla. Este lago es la clave de la supervivencia de los elefantes de la isla. Al retroceder, el agua revela fértiles terrenos donde crece hierba fresca. Incluso después de semanas sin llover, es posible encontrar comida alrededor de Minerilla. El bosque bajo que rodea el lago les proporciona protección del sol. Los elefantes de Sri Lanka están habituados al bosque y han evolucionado para vivir en la sombra. Durante la mayor parte del año los elefantes macho llevan una vida solitaria, pero aquí se relacionan libremente. Los machos están en celo y dispuestos a aparearse. Están cargados de hormonas y forcejean entre ellos para establecer jerarquías. Para los elefantes macho, esta es una rara oportunidad de socializar. La verdadera atracción de Minerilla es un bien de incalculable valor durante cualquier sequía: el agua. El agua es esencial para todos los animales, pero pocos disfrutan tanto de un baño como los elefantes.
pueden cargar hasta 10 litros de agua en la trompa, lo que resulta muy útil para compartir alimento. Los picotenazas asiáticos comen casi exclusivamente caracoles de agua dulce. Su característico pico es la herramienta perfecta. El espacio entre sus mandíbulas superior e inferior permite a esta especie de cigüeña utilizar el pico a modo de pinzas. Con él puede extraer limpiamente el caracol sin tener que romper la concha. Los calamones comunes se alimentan sobre todo de plantas, y ellos también están perfectamente equipados para este hábitat. Sus grandes pies le permiten caminar con facilidad por terrenos pantanosos. Pero también le resultan muy útiles para encontrar comida. Este usa el pie para sujetar la planta fuera del agua mientras selecciona las partes que quiere comer. Los antiguos depósitos de Yala no solo son una tabla de salvación para las aves que viven en el parque. La presencia de agua durante todo el año lo convierte en un refugio para grandes herbívoros como los búfalos de agua, los jabalíes y los elefantes. Cada mañana, grandes manadas de ciervos moteados se congregan alrededor de las charcas de Yala para beber. Como todos los ciervos de Sri Lanka, solo los machos tienen astas. Cada año pierden la cornamenta que a continuación vuelve a crecer. Estos ciervos tienen unas glándulas en la cara y en las patas que excretan una sustancia olorosa. Los machos marcan su territorio dejando su olor en hierbas y árboles y escarbando en el suelo. Como les ocurre a la mayoría de los herbívoros, sus flores proporcionan refugio a un lagarto de mejillas negras. En un arbusto cercano vive un macho rival. Estos lagartos son ferozmente territoriales. El cabeceo es un gesto de advertencia a los intrusos. El ojiblanco de Ceilán es un visitante habitual de los rododendros. Pero como otros muchos de los animales que viven aquí, estos pajaritos solo existen en las tierras altas. Cada vez que el ojiblanco hunde la cabeza en una flor para sorber su néctar, recoge una fina capa de polen. Entonces el ave traslada este polen de una planta a otra, contribuyendo así posiblemente a la reproducción de los rododendros. De ser así, presta una gran ayuda a la conservación de otra especie única. Estos rododendros también pertenecen a una subespecie que solo crece en las tierras altas. Aunque ocupan menos de una tercera parte de la isla, las tierras altas son las que hacen de Sri Lanka un lugar tan especial.
Un asombroso número de plantas y animales de las tierras altas no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. La mitad de las especies de árboles de la isla solo crecen en el bosque nuboso. Y más de un tercio de las plantas con flores de la isla solo crecen en las montañas. Estas tierras altas, frías y húmedas hacen de Sri Lanka una de las islas con mayor diversidad de especies del planeta. A finales de septiembre, la sequía llega a su punto álgido en las tierras bajas. Han pasado casi 8 meses desde que llovió por último. Dada la abundancia de comida, esta es la mejor época del año para formar una familia. Para muchos animales, en junio comienza la época de apareamiento. Cuando los alciones de Esmirna están cortejando, se regalan comida. Pero este macho parece reacio a compartir la rana que ha capturado. Finalmente, la hembra se busca su propia rana. Hay depredadores más grandes pescando en las lagunas de Yala. El cocodrilo hindú patrulla estos estanques y saca todo el partido posible de la abundancia de peces que han quedado atrapados. En ningún otro lugar del subcontinente indio se encuentra tal concentración de estos reptiles como en la pequeña isla de Sri Lanka. Los cocodrilos se alimentan sobre todo de pescado, pero los machos más grandes atacan a cualquier animal al que puedan arrastrar desde la orilla. Es poco probable que un cocodrilo ataque al mayor mamífero de la tierra. Aunque los búfalos de agua y sus crías se mantienen alerta. Pero al final de la mañana, los cocodrilos han perdido el interés por la caza. Para ellos, en junio, también comienza la época de apareamiento. Confinados en pequeñas charcas, se ven obligados a ser mucho más sociables. Los machos compiten por el dominio revolcándose en el agua. Después de quitarse de en medio a sus rivales, el vencedor consigue aparearse con una hembra. Debilitados por la sequía, muchos ciervos moteados mueren en esta época del año. Pero el fin del sufrimiento está a la vista. En octubre, el viento dominante cambia de dirección. Los vientos recogen aire húmedo del Océano Índico y lo empujan hacia las tierras bajas de Sri Lanka. Por fin, ha llegado el monzón.
En pocos días las llanuras están empapadas. A lo largo de los próximos 4 meses, algunas partes de las tierras bajas recibirán casi 200 centímetros de lluvia. Y los antiguos depósitos artificiales de Sri Lanka recogen hasta la última gota. La lluvia vuelve a hacer crecer las plantas, y de nuevo abunda el alimento para los herbívoros de las tierras bajas. En la antigua ciudad de Polonnaruwa, el bosque se transforma. Los macacos se ajustan con facilidad al nuevo entorno. Durante la mayor parte del año su dieta consta básicamente de plantas y frutas. Pero los monos con más experiencia ya saben que la explosión de nueva vegetación trae consigo un manjar de temporada rico en proteínas. Durante siglos, toda la vida de Sri Lanka se ha centrado en un precioso recurso: el agua. Antiguas civilizaciones construyeron Se plantaron grandes arrozales para alimentar a la creciente población humana, transformando por completo las tierras bajas de Sri Lanka. Muchos de aquellos vastos arrozales han sido engullidos por la selva. Pero los depósitos siguen dominando el paisaje de las llanuras y también rigen la vida de la fauna salvaje de la isla. Yala se encuentra en un remoto rincón de la costa sureste de Sri Lanka. Durante cientos de años, esta tierra fue gobernada por una poderosa dinastía. Actualmente, Yala es un parque nacional. El paisaje está salpicado de charcas, lagunas y embalses, todos ellos construidos por la mano del hombre hace siglos. Estas charcas atraen a una gran variedad de aves. Cada año llegan aves migratorias desde India y más allá, y se unen temporalmente a los residentes habituales. En Yala se encuentran más de 200 especies distintas. Muchas de estas aves se han adaptado especialmente para poder comer determinados tipos de alimento. Los picotenazas asiáticos comen casi exclusivamente caracoles de agua dulce. Su característico pico es la herramienta perfecta. El espacio entre sus mandíbulas superior e inferior permite a esta especie de cigüeña utilizar el pico a modo de pinzas. Con él puede extraer limpiamente el caracol sin tener que romper la concha. Los calamones comunes se alimentan sobre todo de plantas, y ellos también están perfectamente equipados para este hábitat.
Sus grandes pies le permiten caminar con facilidad por terrenos pantanosos. El espacio entre sus mandíbulas superior e inferior permite a esta especie de cigüeña utilizar el pico a modo de pinzas. Con él puede extraer limpiamente el caracol sin tener que romper la concha. Los calamones comunes se alimentan sobre todo de plantas, y ellos también están perfectamente equipados para este hábitat. Sus grandes pies le permiten caminar con facilidad por terrenos pantanosos. Pero también le resultan muy útiles para encontrar comida. Este usa el pie para sujetar la planta fuera del agua mientras selecciona las partes que quiere comer. Los antiguos depósitos de Yala no solo son una tabla de salvación para las aves que viven en el parque. La presencia de agua durante todo el año lo convierte en un refugio para grandes herbívoros como los búfalos de agua, los jabalíes y los elefantes. Cada mañana, grandes manadas de ciervos moteados se congregan alrededor de las charcas de Yala para beber. Como todos los ciervos de Sri Lanka, solo los machos tienen astas. Cada año pierden la cornamenta que a continuación vuelve a crecer. Estos ciervos tienen unas glándulas en la cara y en las patas que excretan una sustancia olorosa. Los machos marcan su territorio dejando su olor en hierbas y árboles y escarbando en el suelo. Como les ocurre a la mayoría de los herbívoros, para los ciervos moteados la estación seca es una época difícil. Para sobrevivir durante meses seguidos sin lluvia, muchas plantas dejan de crecer para conservar el agua, y algunas pierden las hojas por completo. Al haber menos vegetación, los ciervos tienen que moverse más en busca de alimento. Pero los antiguos embalses de Yala garantizan que la falta es la única especie de cérvido de la isla que puede sobrevivir a las frías temperaturas de las tierras altas centrales. Aunque viven en el corazón de una isla tropical, los animales de las tierras altas han tenido que adaptarse al frío. Incluso entre la maleza, la selva nubosa acoge a muchos animales y plantas extraordinarios. La mitad de los reptiles que viven aquí son endémicos de la isla. Con menos de 10 centímetros de largo, el lagarto pigmeo de Sri Lanka hace honor a su nombre. Estos pequeños lagartos también se han adaptado para hacer frente al frío. Los huevos eclosionan dentro del cuerpo del progenitor para protegerlos de las bajas temperaturas del exterior. A diferencia de la mayoría de los reptiles, el lagarto pigmeo de Sri Lanka pare a sus crías vivas. Las tierras altas pueden ser frías, pero la constante abundancia de agua propicia la diversidad igual que en un bosque tropical.
El lagarto rinoceronte macho tiene un cuerno en el morro que puede llegar a crecer más de 1 centímetro. La utilidad de este extraño apéndice sigue siendo un misterio. La hembra del lagarto rinoceronte también tiene un cuerno, pero es considerablemente más pequeño. Las tierras altas de Sri Lanka siguen estando relativamente inexploradas. Es muy poco lo que sabemos de algunos de sus extraños habitantes. En la meseta, incluso en un pequeño rododendro, habita una comunidad de animales que no existen en ningún otro lugar. Sus flores proporcionan refugio a un lagarto de mejillas negras. En un arbusto cercano vive un macho ribón. Civilizaciones gobernadas por poderosos reyes y dinastías. Para capturar el agua de los monzones, aquellos reyes construyeron miles de embalses o depósitos. Este antiguo sistema de irrigación proporcionaba agua suficiente para toda la estación seca. Se plantaron grandes arrozales para alimentar a la creciente población humana, transformando por completo las tierras bajas de Sri Lanka. Muchos de aquellos vastos arrozales han sido engullidos por la selva. Pero los depósitos siguen dominando el paisaje de las llanuras y también rigen la vida de la fauna salvaje de la isla. Yala se encuentra en un remoto rincón de la costa sureste de Sri Lanka. Durante cientos de años, esta tierra fue gobernada por una poderosa dinastía. Actualmente, Yala es un parque nacional. El paisaje está salpicado de charcas, lagunas y embalses, todos ellos construidos por la mano del hombre hace siglos. Estas charcas atraen a una gran variedad de aves. Cada año llegan aves migratorias desde India y más allá, y se unen temporalmente a los residentes habituales. En Yala se encuentran más de 200 especies distintas. Muchas de estas aves se han adaptado especialmente para poder comer determinados tipos de alimento. Los picotenazas asiáticos comen casi exclusivamente caracoles de agua dulce. Su característico pico es la herramienta perfecta. El espacio entre sus mandíbulas superior e inferior permite a esta especie de cigüeña utilizar el pico a modo de pinzas. Con él puede extraer limpiamente el caracol sin tener que romper la concha. Merecedores del nombre de mono soso. Los langures comen hojas y dedican gran parte del día a alimentarse. Seleccionan las hojas con extremo cuidado y a menudo con considerable esfuerzo. Las hojas más jóvenes contienen más proteínas y son más fáciles de digerir.
En las llanuras puede haber 30 grados centígrados, pero aquí arriba durante la noche las temperaturas pueden caer bajo cero. Los grupos de ciervos sambar que pastan en la meseta azotada por los vientos también tienen un denso pelaje que los protege del frío. Es la única especie de cérvido de la isla que puede sobrevivir a las frías temperaturas de las tierras altas centrales. Aunque viven en el corazón de una isla tropical, los animales de las tierras altas han tenido que adaptarse al frío. Incluso entre la maleza, la selva nubosa acoge a muchos animales y plantas extraordinarios. La mitad de los reptiles que viven aquí son endémicos de la isla. Con menos de 10 centímetros de largo, el lagarto pigmeo de Sri Lanka hace honor a su nombre. Estos pequeños lagartos también se han adaptado para hacer frente al frío. Los huevos eclosionan dentro del cuerpo del progenitor para protegerlos de las bajas temperaturas del exterior. A diferencia de la mayoría de los reptiles, el lagarto pigmeo de Sri Lanka pare a sus crías vivas. Las tierras altas pueden ser frías, pero la constante abundancia de agua propicia la diversidad igual que en un bosque tropical.